Dice el presidente Nicolás Maduro en esta reunión con candidatos y candidatas. Tenemos con nosotros en este momento a Jesús Seguías, quien es presidente de Atincorp, consultor político, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Saludos cordiales, Vladimir. Saludos a todos los oyentes. Igual. Bueno, muchas gracias por atendernos. Caramba, estamos en tiempo de campaña electoral, cerrándose la de Estados Unidos. Acaba de terminar la elección en Bolivia. Tenemos elecciones en Venezuela y, según los sectores del 4, probablemente una consulta que no sabemos si va a ser antes, durante o después de la elección del 6 de diciembre. Pero me gustaría tu opinión precisamente sobre Estados Unidos y el debate de hoy que va a tener lugar entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden. Bueno, sin duda alguna, Estados Unidos en este momento está pasando por el mismo fenómeno que ha conmocionado a toda América, sobre todo América Latina y al mundo, con el colapso del estamento político mundial. En todas partes hemos visto pues muchas convulsiones. Esto no es ninguna casualidad. En América Latina Chávez rompió el celofán, después en Brasil eligieron un líder sindical. O sea, los líderes políticos tradicionales fueron, digamos, han estado siendo desplazados. Como decía, pues en Brasil un líder sindical, en Ecuador un economista anodino como Correa, en Bolivia un líder cocalero, en Paraguay un sacerdote, en Uruguay un exguerrillero que ni siquiera usaba calcetines, pero muy inteligente, como Pepe Mujica. En Chile escogen a un empresario, en Panamá un empresario, en Haití un cantante, en Guatemala un cómico, en Estados Unidos un negro antes y ahora escogen a un empresario que no sabe de política. Esto no es ninguna casualidad, algo está pasando. Esto le tenía que tocar a Estados Unidos en algún momento, y Donald Trump se convirtió, digamos, en el candidato en el 2016, se convirtió en el candidato. Se nos ha caído la llamada con Jesús Seguías. Ya vamos a tratar de retomarla. Cuando son las 5:25 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Jesús Seguías, presidente de Atincorp. Ya vamos a tenerlo. Cuando ahí continúa esta actividad del presidente Maduro con candidatas y candidatos del polo patriótico. Por cierto, hace unos minutos teníamos a Rafael Uzcategui del PPT diciendo que el canal del Estado invitan a todos los sectores menos a él. Bueno, ya hay que admitirlo, decirlo que es un avance que inviten a otros sectores, como él ha dicho, pero lo que no debería haber es exclusiones, ni en BTV, ni en ningún medio público o privado. Bien, vamos a tener a nuevo Jesús Seguías, porque, bueno, las comunicaciones, como ustedes saben, son una de las dificultades que tenemos. Bien, Jesús, caramba, estabas inspirado, pero se nos cayó la llamada. Me parece que estabas dando una definición muy importante acerca de los perfiles que han caracterizado a los mandatarios en los últimos tiempos, porque la política ha cambiado tanto como para llegar a lo que tú has estado señalando. Sí, pero ¿en dónde quedé? Porque quedaste en Trump, en el candidato que eligieron en Estados Unidos a Trump en el año, hace 4 años, y decías que se trata de un hombre, un empresario que no sabe nada de política. Ok, nos perdimos entonces una buena parte. Lo que quería decir en todo caso es que Donald Trump se convirtió en un candidato protesta de una porción de la sociedad norteamericana que no estaba muy satisfecha con el cambio, con la fisionomía cultural nueva que estaba adquiriendo los Estados Unidos, producto de la inmigración en gran parte. Por eso Trump asume la bandera contra la inmigración, digamos, ilegal y en general, pues, sobre todo la hispana, porque hay como, más que un problema racial, es un problema de choque cultural, de valores, entre la población hispana y la población tradicional estadounidense, eso que llaman los Estados Unidos profundos, la sociedad profunda. Entonces, el tema es que Donald Trump, después que ejerce el gobierno durante 4 años, en el 2016 no creó tanta alarma, pero después que se vio su accionar, generó una preocupación elevadísima en los Estados Unidos, porque Donald Trump, digamos, de alguna manera está tratando
de digamos, de volver a la política aislacionista estadounidense, de devolverle a los Estados Unidos el poder que tuvo originalmente desde hace un buen tiempo viene teniendo un gran poder y tiene el temor, y una parte de la sociedad estadounidense tienen el temor de ser desplazados, porque en este momento se está dando, desde el punto de vista histórico, una especie ya de relevo de los imperios. Como ustedes saben, pues el imperio chino, el imperio mongolés, el imperio otomano, el imperio romano, el imperio británico, el imperio francés, todos esos desaparecieron y le daban paso a nuevos imperios. En el siglo pasado fue digamos, el siglo de los Estados Unidos, y en este momento la China está generando un reto inmenso, lo cual ha generado en Donald Trump digamos, parte de una gran verdad de que Estados Unidos está amenazada seriamente desde el punto de vista de su hegemonía económica mundial, para no hablar de la militar, por China. Pero está reaccionando de manera indebida, porque Donald Trump, en vez de generar una competencia que frene a la China, lo que está es retirando a Estados Unidos de sus áreas de influencia, de Europa, de América Latina, y entonces y de África. Quien está ocupando ese espacio ahora es China. Entonces, Donald Trump, de manera equivocada, está fortaleciendo a los chinos lejos de debilitarlos. ¿Por qué? Porque es que su conocimiento de política es bastante limitado. Porque él es un empresario más que un político. Y estos son momentos para políticos maduros, políticos inteligentes, políticos que tengan experiencia. Entonces, esto ha generado en los Estados Unidos un nivel de conmoción interna, porque ha desarrollado un estilo de gobierno que ha roto las reglas que existían en los Estados Unidos. Y eso le gusta mucho, pero a la mayoría de los estadounidenses les está preocupando. Y por eso es que Donald Trump, en el debate que tuvo anteriormente con Biden, hizo algo que era insólito en la sociedad estadounidense, como de tratarlo en forma, digamos, grosera, lo interrumpía, lo insultaba, que si la mascarilla que tenía era más grande que su cara, cosas que eran impensables en esa sociedad democrática estadounidense, y que hoy no sabremos cómo van a manejar el tema. El punto es que hoy van a apagar los micrófonos Sí, señor. de que no esté hablando, para impedir, pues, sobre todo que Donald Trump interrumpa como interrumpió la vez pasada, lo cual él creyó que iba a ganar puntos y lo que hizo fue quitarle puntos, lo que está alarmando a esa otra parte de la sociedad estadounidense conformada en primer lugar por los afroamericanos, en segundo lugar por los hispanos, en tercer lugar por los grupos LGTB, sí, por una cantidad de factores sociales que ya conforman el nuevo mapa demográfico de los Estados Unidos, y que Donald Trump en este momento pues va a tener que ver cómo voltea la tortilla, cuando en este instante está perdiendo por aproximadamente entre 8 y 10 puntos. Por cierto, una ventaja que le está llevando Biden desde hace más de un año. Ahora una pregunta. A propósito de eso, mi estimado Jesús, una pregunta sobre ese punto. Faltan pocos días para las elecciones, este es el último debate, ¿verdad? Estamos ya en la recta final. En las campañas electorales, ¿cuánto pesan realmente los llamados cisnes negros, las cartas bajo la manga de último momento? ¿Eso puede tener un peso definitorio? Mira, yo no sé, porque es que es una incógnita. En primer lugar, en el 2016 se equivocaron todas las empresas encuestadoras. Sí, porque, es verdad. Porque ignoraron una buena parte de la población estadounidense, que es como lo que llamaban una mayoría silenciosa, que no opinaba mucho. Esa sociedad estadounidense tradicional, clásica, el campesino, los sectores rurales, todos blancos. Ajá. Cuenta en los últimos tiempos. Entonces, pero resulta que es que Donald Trump ha logrado una polarización que no existía de una manera tan aguda en los anteriores tiempos como está existiendo en este instante. Su actitud alarmó una parte de la sociedad que permanecía pasiva, y hoy está activada, dispuesta a votar. Los medios de comunicación en su mayoría están en contra de Donald Trump, pero asimismo la mayoría de la población afroamericana, la población hispana, con excepción de algunas partes como en Florida, quizás Texas, esos son los, digamos, dos
estados que pueden ser decisivos en estas próximas elecciones, igual que Pensilvania. Y eso hace que el rechazo a Donald Trump, inclusive hay posibilidad de que la votación en estas elecciones sea histórica, o sea, la participación puede ser mucho mayor a la que ocurría en otros tiempos. Recordemos que en los Estados Unidos el promedio de participación en las elecciones ha sido del 50-55%, y en algunos casos en menos cantidad. En esta oportunidad se está activando mucha gente dispuesto a votar para impedir que Donald Trump continúe en el gobierno. Ahora, este rechazo, Vladimir, no tiene que ver con la pandemia como tal, porque muchos piensan que la pandemia agudizó el rechazo de Donald Trump y eso sin duda ha afectado bastante. Pero es que en octubre del año pasado, de acuerdo a estudios que nosotros hicimos, en octubre del año pasado ya existía una diferencia de 8 o 10 puntos entre Biden. Evidentemente, hasta el sol de hoy, Donald Trump no ha podido vencer esa diferencia. Eso significa que hay una población dura, consistente, que por más que Donald Trump haga cosas en los últimos momentos, lo va a cambiar. Porque, repito, se activaron algunos factores pasivos que en este momento están decididos no a votar por Biden, están votando contra Donald Trump. Ahora, a ti, si por ejemplo te preguntan un diagnóstico o un pronóstico definitivo, ¿tú te irías por la opción de que va a ganar Biden casi que inevitablemente? Mira, ahí yo no puedo sostener rotundamente eso, porque es una sociedad que a veces actúa de manera compleja. Sin embargo, debo decir varias cosas. La primera, las encuestas en el 2016 se equivocaron porque no contemplaron, no fueron a fondo en algunos sectores. Yo estoy seguro que en este momento todas las encuestadoras se están cuidando como nunca en su vida, porque un nuevo fracaso de esas encuestadoras puede ser un problema serio para su sobrevivencia. Entonces, ellos están obligados a tener mucho cuidado con los estudios que están haciendo ahora. Y tengo entendido que así está ocurriendo. En segundo lugar, recordemos que la vez pasada, quien definió todo el proceso, aun cuando Clinton tuvo mayoría de votos, más votos que Trump, en aquel momento quienes decidieron fueron los colegios electorales. Recuerden que esto es una elección de segundo grado. Y los colegios electorales son los que deciden, de manera que si Donald Trump gana en la Florida por un voto, se lleva todo. Todos los miembros, claro, así todos los miembros del colegio electoral. Y en este momento todos los análisis que se están haciendo y todas las proyecciones es que Donald Trump está perdiendo los estados que él ganó la vez pasada. Y los que no ganó también los sigue perdiendo. Entonces, esos dos análisis juntos hacen presumir que Donald Trump las tiene bastante difícil. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Él quería que el debate de hoy fuera en torno a la política internacional y se lo sacaron del debate. Y le están poniendo de nuevo el tema de la pandemia, el tema de la economía, el tema racial, es decir, factores en los cuales él es débil. Y él protestó por eso, pero sin embargo va a ir al debate. Así es. Porque en el materia internacional él piensa que tiene fortalezas. El caso Venezuela, y fíjate tú del caso Venezuela que es interesante. Yo dije hace un tiempo que cuando Trump se restió de lleno pues con la oposición venezolana, yo decía que eso tenía mucho que ver con la Florida, con el escenario electoral que venía. El propio Bolton, que fue su jefe de seguridad nacional, Bolton lo dijo en su libro, que Donald Trump lo que estaba era jugando con los venezolanos porque lo que le interesaba era el tema electoral de la Florida. ¿Por qué? Porque alguien convenció a Trump que la Florida iba a ser decisivo para el proceso electoral que viene ahora. Y así fue efectivamente. No sabemos si fue Marco Rubio o quién lo convence que Venezuela era un factor importante, porque Venezuela, por la relación que ha tenido el gobierno de Venezuela con Cuba y la presencia cubana en Florida es muy importante, sobre todo en el sur de la Florida. Entonces, el caso Venezuela se convertiría en un factor pivote para arrastrar muchos votos hispanos en un estado tan decisivo como la Florida, y como se está demostrando hoy día, que Florida va a decidir prácticamente estas elecciones. Y no esta nada más, o sea, muchas otras las ha decidido la Florida. Y mucha gente me decía que Venezuela no era tan importante como para que fuese tomado tan en serio para cambiar las condiciones electorales de los Estados Unidos. Yo le decía, mira, es que la razón que están esgrimiendo
internamente en el Partido Republicano es que hay que buscar las maneras de convertir a Venezuela en parte de la narrativa electoral de Donald Trump. Por eso él montó aquella actividad pública donde habló hasta la mamá de Oscar Pérez en Miami, donde creó todo un espectáculo allí con respecto a Venezuela y anunciando que le faltaba poco tiempo a Nicolás Maduro. Meses después Donald Trump dice, Nicolás Maduro me resultó un jugador duro. Reconoció que la cosa no era tan fácil como él pensaba. Venezuela se le convirtió en un juego cerrado, se le convirtió en un cangrejo, no hayan cómo manejarlo, y los propios demócratas en el Senado, en un evento que hubo en una sesión del Senado, se burlaron pues de la política de Donald Trump con respecto a Venezuela. Razón por la cual Donald Trump ha estado evadiendo un poco en los últimos tiempos, en el caso de Venezuela no como lo hizo el año pasado, porque saben que tiene un hueso duro en el caso de Venezuela. ¿Qué va a hacer aquí a las elecciones con respecto a Venezuela? No sabemos. Claro, no sabemos qué puede pasar si pierde las elecciones si pierde las elecciones en noviembre, si entre esa derrota de noviembre y enero cuando entregue va a hacer algo con respecto a Venezuela. No sabemos. Claro. Si él gana, ¿qué puede cambiar con respecto a Venezuela? Yo no lo sé tampoco. Bueno, te agradezco mucho, Jesús, estos minutos. La semana que viene te voy a llamar por una entrevista más amplia en Vladimir a la Carta.